Muy buenos días, bienvenidos al Seminario de Antropología del Dinero en CSS, coordinado por la doctora Magdalena Villarreal. Este seminario es una exploración de la forma en que el dinero y las divisas se entrelazan en nuestros mundos de vida cotidiana. Durante los últimos años, este seminario se ha llevado a cabo en conjunto con la IMTFI, el Instituto de Dinero y Tecnología e Inclusión Financiera en Irvine, California, y nos complace contar con la participación en línea presente y futuro de nuestros colegas en Mexicali, en California, así como otros que están trabajando los temas en Francia, Inglaterra y Suiza. Bienvenido. Hoy es el 5 de marzo de 2025 y continuamos con la serie que analiza la infraestructura de la práctica de financiarización en México hoy. En nuestro seminario anterior analizamos las reformas estructurales que México emprendió para crear la infraestructura legal y social necesaria para el lanzamiento de estos mercados de derivados. Como discutimos, estos mercados de derivados representan una nueva frontera tanto en los aspectos especulativos de capitalismo como una herramienta ilimitada para el desarrollo social y económico. Los mercados de derivados son una forma de generación de dinero en que la promesa masiva de pagar por bienes y servicios presentes para pagar durante largos periodos de tiempo, 30 años, se utiliza para generar efectivo hoy para fines de desarrollo y inversión. El Estado mexicano garantizó el pago de estas deudas, tanto a través de reducciones automáticas de pago de salarios, como con efectivo actual prestado a la comunidad financiera internacional. Según Soderbergh, esta nueva forma de desarrollo se contraría el modelo de bienestar social anterior a un modelo de compromiso social en que el Estado proporciona protecciones y servicios a un nuevo modelo que Soderbergh llama, el debt fair, en que se da a los individuos acceso a crédito para acceder a los servicios que antes eran públicos. México, con el mercado de derivados más grande de América Latina, representa un estado muy avanzado de debt fair. Si el welfare es el bienestar, entonces el debt fair es endeudamos estamos. El funcionamiento real de estos mercados es estudiado principalmente por los analistas financieros de firmas de inversión y, sin embargo, por muy importante que sean, son pocos estudiados en el mundo de ciencias sociales. Como discutimos en el seminario anterior, estos mercados derivados eclipsan a las economías reales y actualmente representan entre 6 y 10 veces el tamaño de lo que consideramos la producción global. En la presentación de hoy, tenemos el placer de contar con el Dr. Gustavo Gutiérrez, quien recientemente defendió su tesis sobre la financiarización del mercado hipotecario en México. En nuestro último seminario analizamos la capacidad del Estado para garantizar estos mercados y hoy analizamos las prácticas institucionales que el Estado implementó para alcanzar el proverbio doble resultado, lograr un objetivo social que genera ganancias masivas. Al utilizar este concepto de financiarización para resolver el problema de la vivienda social en México, como sabemos, los resultados han sido un desastre, empujando a masas de poblaciones trabajadores pobres a las periferias de las grandes ciudades donde los servicios son escasos, incluidos la seguridad, el transporte, la educación, la salud y el agua. El gobierno recurrió al sector privado para resolver el problema de la atención a los más vulnerables y la solución combinada ha sido aumentar la desigualdad, reproducir y acentuar las vulnerabilidades y dejar a los municipios de las pequeñas ciudades con problemas irresolubles. En una comunidad en que trabajamos, aquí en la área de Guadalajara, en una zona industrial de El Salto, los residentes suelen pasar la temporada seca, como en estos meses, con solo unos pocos días de acceso al agua potable. Servicio interrumpido por tiempo prolongado, y incluso entonces las tuberías de drenaje para 9,000 casas eran inadecuadas. En lugar de tuberías de 6 o 8 pulgadas, la empresa constructora instaló tuberías de 3 pulgadas, ahorrando millones de dólares, pero dejando un desastre en el que los baños no funcionan y cuando llueve, las calles se inundan
que los toilets funcionan en sentido inverso, inundando las casas con agua de drenaje. En estas condiciones, los residentes no tienen más opción que seguir haciendo pagos, haciendo que estos mercados rentables funcionen, mientras que tienen pocas posibilidades de ahorrar y escapar. Pues el doctor Gutiérrez compartirá con nosotros hoy algunos de los detalles más profundos de cómo los institutos de financiamiento de vivienda del país, Infonavit y Foviste, encajan en la estructura de este mercado. Estamos muy agradecidos con el doctor Gutiérrez por tomarse el tiempo para compartir con nosotros su investigación. Doctor Gutiérrez estudió doctorado en urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría y estuvo su formación como licenciado en geografía. Actualmente se desempeña como docente a nivel medio superior. Ha realizado un análisis en torno al movimiento urbano popular y el papel de la sociedad civil en este ámbito en la Ciudad de México, antes DF, durante la segunda mitad del siglo XX. También llevó a cabo su investigación acerca de la producción de espacio urbano como destrucción creativa y su relación con la normatividad en el alcaldía Miguel Hidalgo entre los años 2000 y 2018. Entre las líneas de investigación de su interés se encuentran economía política de la urbanización popular y movimientos sociales urbanos, así como la crítica enfocada a los instrumentos de planificación urbana. Me da mucho gusto darle bienvenido al doctor Gutiérrez y compartir esta sesión con usted. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación a todo el equipo de CIESAS, con quien tuve contacto, con Rocío, con Joshua, ¿no? Estoy agradecido y ojalá, pues bueno, esta presentación sea, pues de su interés y les ayude justo a entender los mecanismos que ocurren de financiarización de la vivienda, ¿no? Igual para quien se está conectando, pues muchas gracias por su tiempo, por estar acá, y pues paso la presentación, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Ya me están viendo? ¿Ya se ve, perdón? Sí, ¿Sí? Muy bien, pues bueno, entonces lo que les voy a presentar es parte de lo que se realizó para el examen profesional que apenas fue en diciembre, sobre la financiarización del mercado hipotecario en México. En este caso me enfoqué en analizar la financiarización del Infonavit y el Fobiste en la temporalidad 2004 a 2021. Cabe resaltar que el proceso de financiarización del mercado hipotecario no es únicamente realizado por hipotecarias sociales federales públicas, sino también fue o empezó ese proceso a partir de las sociedades financieras de objeto limitado, ¿no? Que emitían bonos de deuda y con eso se financiaban y dotaban de liquidez a la demanda para que pudiera acceder a la vivienda, porque es importante recalcar que en México el 55% de la PEA se ocupa en la informalidad, ¿no? Entonces, los créditos de estos dos institutos, el Infonavit y el Fobiste, únicamente están enfocados a trabajadores que están dentro de la informalidad, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Porque en realidad digamos, la proporción que otorga la banca comercial en México de créditos hipotecarios es muy pequeña, ¿no? Entonces, pues ellos mantienen el grueso del mercado hipotecario en el país, el Infonavit con alrededor del 60-70% del mercado hipotecario. Foviste, como su público es mucho más reducido, únicamente tiene el 10% del mercado hipotecario. Muy bien. A ver, les mandé una presentación, pero agregué algunas cositas que me parece como interesante resaltar, que información que saqué de la encuesta nacional financiera de los hogares que fue realizada en 2019 por INEGI, ¿no? Y ahí nos habla un poquito justo de la deuda que tienen los hogares. No encontré un instrumento más reciente, únicamente este de 2019 que realizó. Entonces, para este año, en México había 4.2 millones de hogares que tenían una deuda hipotecaria,
¿no? Donde la deuda de los hogares en el país ascendió a 1.6 billones de pesos. Aquí hay que tener en cuenta que la deuda de los hogares no es únicamente para adquirir vivienda, también puede ser una deuda automotriz, deuda escolar o inclusive el gasto corriente se empieza a utilizar o a subsanar con las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, la deuda hipotecaria en el país representó el 55.4% de estos 1.6 billones de pesos. En promedio, el saldo de la deuda hipotecaria que tiene cada familia endeudada es de 317,000 pesos. Y bueno, es necesario justo analizar un poquito la estructura de la propiedad de la vivienda en México. Como sabemos, a partir de la década de los 40 hubo un flujo masivo de población del campo a la ciudad y crecieron las grandes metrópolis, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y la fuerza de trabajo adquirió vivienda a través de la urbanización popular, que es un proceso mediante el cual hay un asentamiento irregular en zonas no urbanas, hay un proceso de autoproducción de la vivienda y no solamente de la vivienda, sino también de los barrios, porque eran los propios usuarios vecinos que los fines de semana se organizaban para realizar obras de pavimentación, nivelación, drenaje, pues luz y demás, ¿no? Esto devino en México con una estructura de la propiedad, de las familias, de la vivienda, donde el 55.6% de las viviendas son propiedad de los usuarios, ¿no? En México, a diferencia de otros países, la cantidad de personas que rentan en realidad es reducido, pero ojo, esa tendencia va en incremento porque cada vez se hace más difícil adquirir una vivienda que se hace ahora sobre todo a partir de deuda hipotecaria, a diferencia de hace 40 años que era mediante el proceso de urbanización popular. Entonces tenemos que pues 55% de la gente vive en propiedad, su casa es propiedad y ojo, ahí hay que también notar que el 60% del parque habitacional en México fue producido justo a partir de la urbanización popular y la autoconstrucción. Justo en este mismo documento mencionaba que 18.1% de la vivienda está en la categoría de otros, me imagino que vivienda prestada y demás, ¿no? Solamente 15.8% de la vivienda es en renta. Me imagino que esta proporción se centraliza sobre todo en áreas pericentrales o centrales de ciudades, o de metrópolis, ¿no? Y el 10.5 de este parque habitacional aún se encuentra pagando. A ver, el proceso de financiarización en México se puede realizar a partir de varios procesos. Uno puede ser mediante la entrada a los mercados bursátiles por parte de los originadores de créditos hipotecarios, que pueden ser las instituciones públicas, pueden ser los bancos o las OFOLES, ¿no? En el caso de los institutos públicos de vivienda, hay dos mecanismos de financiarización. El primero que se analiza se analizó en la tesis son los bonos respaldados por hipotecas. Es un proceso que también se conoce como securitización o bursatilización. Es decir, ellos originan créditos un año, esperan 3 años para ver el comportamiento del pago de los créditos, después conjuntan una cartera de créditos en una cartera, ceden esa cartera de crédito a un fideicomiso y este fideicomiso emite en la bolsa de valores bonos respaldados por hipotecas, es decir, esos bonos que emite van a estar respaldados por el pago de los usuarios. Entonces es como un mecanismo de emisión de deuda. El otro mecanismo de financiarización que lo ha realizado el Infonavit es parte de los fondos de ahorro de vivienda que tiene de los trabajadores, los ha invertido en acciones, títulos de empresas. Dejó de ser un emisor de deuda para ser un inversor institucional, ¿no? Eso se desarrolló a partir de 2017-2018 con el Infonavit. Y hablando un poquito justo de este mercado de hipotecas, ¿no? Hablaba del mercado primario de hipotecas, que es la generación de créditos para adquirir vivienda, y el mercado secundario de hipotecas ya son todos estos títulos que circulan en la bolsa de valores, ¿no? Y que constituyen un capital financiero ficticio porque está desligado de procesos de producción y porque son la promesa de pago a futuro. A ver, en México, los montos en circulación de bonos respaldados por hipoteca en 2017 fue alrededor de 144,000 millones de pesos. Ojo, la mayoría de datos que presento son precios corrientes, representando en ese momento el 0.81% del PIB nacional.
Entonces, la deuda hipotecaria en el mismo año representó el 3.8% del PIB nacional. O sea, no toda la deuda hipotecaria en México se va a titulizar. Entonces, el mecanismo de financiarización en México no ha penetrado tanto como en países, el ejemplo que pongo acá es Estados Unidos, donde el mecanismo de titulización sí está mucho más difundido. Y este mecanismo de titulización permite a los originadores de crédito crearles liquidez. Es decir, que si el crédito se va a amortizar en 30 años, en lugar de esperar 30 años para obtener las ganancias, en un periodo pequeño, pues incrementan el ciclo de rotación de los créditos y adquieren liquidez por la venta de estos bonos respaldados por hipoteca. Hay que mencionar que en México no se venden los créditos, lo que se vende es el derecho de cobro de esos créditos, es decir, el pago de los intereses que van a devengar los usuarios. En Estados Unidos sí se vende la deuda hipotecaria. A ver, para el año de 2009, en Estados Unidos los valores en circulación de bonos respaldados por hipotecas representaban el 39% de su PIB, mientras que para 2019 la deuda hipotecaria alcanzó la cifra de 9.4 billones de dólares. Aquí podemos ver justo una gran diferencia entre una economía que está más enfocada a la financiarización a diferencia de la economía mexicana, que ojo, no es que no lo quieran desarrollar o los circuitos financieros no quieran expandirse justo al sector popular, sino que hay un impedimento estructural por la baja remuneración de la fuerza de trabajo para que este sector financiero pueda infiltrarse en las economías populares, ¿no? Y a ver, pues les comparto un poquito la hipótesis que dio este trabajo, ¿no? Que fue también modificada conforme se fue realizando la investigación. Entonces, yo proponía que el proceso de titulización hipotecario realizado por los Sonavis entendamos a Fobiste e Infonavit, porque también hay Orevis, que son organismos regionales. Para el caso de la Ciudad de México está el Instituto de Vivienda. Ese sería un ONEVI. Los ONAVIs son ya las entidades federales, ¿no? Entonces, este proceso de titulización representa en el país la culminación de una larga y profunda serie de reformas y cambios en la lógica de concepción de la vivienda por parte del Estado mexicano. Porque, ojo, este proceso de financiarización ya estaba delineado desde finales de la década de los 80, con el programa de vivienda de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, la titulización de los paquetes de hipotecas originadas por organismos como el Infonavit y el Fobiste consiste en la transformación plenamente mercantil de la vivienda de interés social, tanto en la esfera productiva, la circulatoria y el financiamiento. Pero esta financiarización encontró en la incapacidad de la demanda para acceder a créditos hipotecarios un límite estructural al despliegue y ampliación de los circuitos financieros por el mercado habitacional en el país. Ojo, aquí es límites estructurales, tenemos 55% de la P en informalidad. Se crearon las SOFOLES para brindar liquidez hipotecaria a este sector informal, pero esas entraron en bancarrota, ni siquiera llegaron a 2010. Ojo, aquí una parte de la que se habló en la tesis es que en el estado desarrollista, que puede ser pues ubicado temporalmente de los 40 a los 80, había una concepción social del estado en la vivienda donde él mediaba en su circulación. Porque, ojo, los institutos de vivienda antes no producían la vivienda. Le decían a alguna empresa constructora que hiciera los conjuntos habitacionales a partir de criterios técnicos que los propios Sonavis definían. Entonces la producción se realizaba de forma capitalista, el financiamiento pues venía justo de forma tripartita, el Estado, los empresarios y los trabajadores con su ahorro. Pero el Estado iba a mediar en la circulación por la dotación de créditos en mejores condiciones de amortización para los trabajadores. Ahora lo que se pasó fue justo a mercantilizar todo el ciclo de reproducción de capital. No es que ahora en el neoliberalismo la vivienda se mercantilizara, siempre ha sido una mercancía, pero la forma en la que se accedía a ella era diferente en cada régimen de acumulación. Pensemos en el Fordismo keynesiano y ahora en un régimen de acumulación flexible financiarizado. Muy bien, entonces pues recurrí ahí a algunas escuelas de pensamiento, ¿no? Contraponiéndolas para entender un poquito de este proceso de financiarización que cobra relevancia para las ciencias sociales a partir de la crisis financiera en Estados Unidos que empezó justo en los bonos respaldados por hipotecas, que había una quiebra programada de ellos en 2007, 2008, ¿no? Entonces, desde la escuela,
digamos que la escuela de pensamiento que se retomó más en el trabajo fue la escuela de la regulación, aunque ahí yo difiero un poquito ahí de los postulados de Giovanni Arrighi, que piensa que la financiarización es un proceso de aparición continua en el desarrollo del capitalismo desde la Baja Edad Media. Más bien pienso que la financiarización es una nueva etapa de un capitalismo desarrollado, y tomo más elementos de Suisse y de Baran. No, pero bueno, centrándonos en la escuela de la regulación, Thomas Paley dice que esta es un proceso mediante el cual los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras ganan una mayor influencia sobre la política económica y los resultados económicos. La financiarización transforma el funcionamiento del sistema económico, tanto a nivel macro como micro, y sus impactos principales son la elevación de la importancia del sector financiero en relación con el sector real, que ya nos decía Joshua que representa digamos, es 6 veces más importante estos flujos de capital ficticio que justo las mercancías tangibles, los bienes y servicios. Otro es la transferencia de ingresos desde el sector real al sector financiero, en tanto que el sector financiero está financiando la producción y el consumo, se paga con trabajo a futuro. Entonces hay una parte de la plusvalía que es expropiada justo por este sector financiero, ¿no? Y otro, va a haber un aumento de las desigualdades en ingresos y hay una contribución al estancamiento de los salarios, ¿no? Que en realidad pues podemos pensar lo que es resultado del régimen de acumulación. Justo retomando a Baran y Suisi, ellos dicen que la financiarización es una tendencia del capitalismo maduro que refleja un cambio en el equilibrio entre las esferas de la producción y la circulación en favor de la segunda, justo a partir de que se financia la producción y el consumo a partir de los circuitos financieros, parte de esa plusvalía hay que pagarla en forma de interés, ¿no? Y el resultado de excedentes de valor que representaban dificultades en ser reabsorbidos para generar tasas de acumulación lo suficientemente altas en la esfera del consumo, perdón, en la esfera productiva, en el consumo y en el gasto público. Estos autores justo dicen que pues en la década de los 70, con la crisis de acumulación, no hubo un proceso que pudiera dar rendimientos suficientes en la esfera del gasto público o en el consumo. Entonces, esa esfera que encontró el capital justo para incrementar y valorizar era la esfera financiera. Entonces ahí es donde hay un cambio epocal, un cambio en el régimen de acumulación a partir de ese proceso, ¿no? Y pues definimos en este trabajo la ganancia financiera como una renta monopólica que se apropia el capital monopolista financiero por medio de la emisión y circulación del capital ficticio. Pero ojo, aquí hay que tener una consideración. El capital crédito es el que da origen al capital ficticio y al proceso de financiarización, pero no son lo mismo. El capital crédito más bien es un capital que está sobreacumulado y viene de procesos de producción y está más cercano a él porque lo puede financiar. El capital financiero ya sería el desdoblamiento de ese capital crédito. Pensemos, para el caso del Infonavit, el Infonavit pues tiene un fondo de vivienda que se va acumulando a lo largo del tiempo donde el trabajador el 5% de sus ingresos se le ingresa a este fondo de vivienda, ¿no? Y justo cuando le dan el crédito es ese dinero acumulado que tiene. Después, cuando el Infonavit emite los bonos respaldados por hipotecas, ese capital crédito se desdobla y se convierte en un capital ficticio, ¿no? Entonces, la financiarización es este proceso de desdoblamiento del capital crédito, ¿no? Pero de forma masiva. Entonces, el capital crédito resulta de procesos de acumulación, es dinero ocioso. Y el otro, es decir, el capital ficticio, es ficticio no porque no exista, sino porque es ajeno a la circulación y el rendimiento de un capital que está representando. La diferencia está entre estos dos, entre el nexo real del capital crédito e hipotético del capital ficticio respecto a la producción y circulación del capital. Y esta es una cita que se extrae de Ben Fine, que es otro justo de los teóricos, no es parte de la escuela de la regulación, pero que ha analizado el proceso de financiarización. ¿Hasta acá vamos bien? Y va muy rápido, ojalá, híjole. Muy bien. Muy ¿Sí? interesante, pero demasiado rápido. Bueno, a ver, justo en la tesis, pues me pareció como interesante retomar un poco de la reestructuración neoliberal, ¿no?
como se habló de que anteriormente en el régimen de acumulación fordista, en el Estado desarrollista para el caso de países de América Latina, el Estado mediaba en la circulación, pues justo el neoliberalismo lo que propugnaba era la desregulación y creación de los mercados. ¿No? Y pues yo en la maestría me fui a estudiar un semestre a Chile, ¿no? Chile donde justo este modelo de vivienda económica se inició y se masificó, pues me dio como ciertos elementos para analizar ahora el proceso mexicano, ¿no? Que en Chile, por ejemplo, se pasó del problema de los sin techo, es decir, no había vivienda suficiente, ahora hay un problema de los con techo, ¿no? Es decir, ahora las familias que adquirieron vivienda a partir de un subsidio estatal y se la compraban a los desarrolladores privados, pues igual eran viviendas en muy malas condiciones, ¿no? Hay fotos que, pues, por ejemplo, en las casas eran tan malas las losas que construyeron que tenían que poner hules negros para que el agua en época de lluvias, que es allá en, en en invierno no se filtrara a las casas, ¿no? Entonces, digamos, si aquí las casas estas de interés social tienen un periodo de vida promedio de 30 años, pues en Chile es mucho menos, ¿no? Y ahí el problema de la vivienda no solamente es un déficit, no solamente es algo cuantitativo, sino ya comienza a ser algo cualitativo, ¿no? Entonces, pues en esa tesis se entendió el proyecto al neoliberalismo justo como un proyecto político conservador para restablecer las condiciones de reproducción del capital y restituir el poder de las élites a escala nacional, ¿no? Y esta es una cita que pues se retoma de Harvey, yo le puse algunas cositas, pero pues bueno, ahí queda, ¿no? La principal, digamos, influencia fue David Harvey. Pues el neoliberalismo necesita eliminar la injerencia estatal en los sistemas de precio para que el procesamiento de la información sea realizado en el mercado. Es decir, pues ellos propugnaban que el Estado debía salirse justo de la regulación de los precios, ya no, digamos, apoyar en la circulación con dotar créditos más baratos o mejores condiciones de amortización, porque eso iba a generar, digamos, mercados ineficientes. Entonces, donde no hubiera mercados o estos mercados existieran de forma imperfecta, el Estado debía justo intervenir para generar esos órdenes mercantiles, ¿no? Creo que no me acuerdo si era Hayek, decía que hay órdenes mercantiles naturales, no sé, yo pienso, por ejemplo, en la economía informal, a lo mejor, pues el mercado de comida, ¿no? Y hay órdenes mercantiles artificiales, donde el Estado, justo por las condiciones de la mercancía que producen, tiene que intervenir. El caso, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Que por ser un sector que articula un montón de subsectores y al tener un elevado precio, pues justo es necesaria la intervención del Estado. ¿No? Y ojo, justo es que todo se procesa a partir de los mercados, ¿no? Porque esta sería la institución más eficiente para organizar la vida social, al contrario de la planificación estatal. Pero también es necesario resaltar que muchos de los conceptos que devienen del neoliberalismo o de la teoría neoclásica de la economía no son entendidos de la misma forma que nosotros entendemos, ¿no? Por ejemplo, para ellos, un mercado que funciona de forma eficiente es un mercado que a toda su oferta encuentre su demanda y a toda demanda encuentre su oferta, aunque eso va a generar desequilibrios, ¿no? Desigualdades. Entonces, un mercado puede trabajar de forma óptima y generar grandes desigualdades, ¿no? Después, bueno, en aquellos lugares donde los órdenes espontáneos mercantiles no se desarrollen plenamente o presenten fallos e imperfecciones, ojo nuevamente desde la teoría neoclásica, el Estado debe intervenir para generar esos órdenes mercantiles artificiales y eficientes. En otras palabras, se debía desarrollar las condiciones para crear los mercados y su aparente libre desarrollo. Pues aquí es importante, ¿no? Hablar justo de un poco la doctrina, la ideología neoliberal que propugna una reducción del Estado, pero vemos que el neoliberalismo realmente existente necesita justamente al Estado para generar ese orden mercantil y ese libre desarrollo de esos mercados, ¿no? Es una necesidad de ellos, la institución estatal, ¿no? Y bueno, ya entrando justo al tema de financiarización de la vivienda, como les hablaba, pues hay diferentes mecanismos de financiarización. Puede ser que las empresas constructoras
empiezan a cotizar en bolsa, como pasó en México, y después hubo un cambio en la política nacional de vivienda con Peña Nieto, que eso pues redujo un montón los financiamientos que tenían y entraron en quiebra. No sé, pienso en casas G o casas Urbis, Sadasi y demás, ¿no? Otro mecanismo puede ser la titulización, u otro mecanismo puede ser fondos internacionales o nacionales que van adquiriendo viviendas justo para la renta, ¿no? Pero son fondos financieros. Por el caso de BlackRock, ¿no? Puede ser. Aunque en México no está tan presente, en algunos países desarrollados sí tiene una presencia pues un poco mayor. Entonces, a ver, esta cita justo se realizó en la tesis siguiendo el trabajo de Raquel Rolnick de La Guerra de los Lugares y de Kevin Fox Gotham, que analiza la titulización en Estados Unidos. Y aquí hay una salvedad, ellos no hablan de capital ficticio, ¿no? Aquí yo sí lo incorporo porque era una categoría que era importante para el desarrollo de la tesis, ¿no? Entonces, se entiende como financiarización de la vivienda el proceso de conversión en activos financieros móviles y líquidos mediante diferentes técnicas y mecanismos de espacios habitacionales y deudas hipotecarias o sus derechos de cobro que una vez convertidos en activos financieros y transmutados a capital ficticio, quedan subordinados a las lógicas, circulación, forma de reproducción y obtención de rendimientos de capital financiero a diferentes escalas geográficas. Y pues bueno, eso es como lo teórico un poco, ¿no? Que me decía Joshua ayer que, pues les interesaba un poquito más lo del capítulo 2 que justo es un poco la articulación del desarrollo geográfico desigual propuesto por Smith con esta lógica de capital financiero, ¿no? Y ahora pues vamos allá, digamos, al proceso concreto de financiarización de la vivienda, que como les decía, yo pensé que era un proceso pues novedoso, ¿no? Que no tenía mucho tiempo de haberse pensado justo en la reglamentación, arquitectura institucional, pero me encontré que ya se estaban pensando desde el Programa Nacional de Vivienda 1990-94 con Salinas de Gortari en ocupar mecanismos financieros para financiar tanto a los productores como a la demanda. Entonces, este Programa Nacional de Vivienda delineó mucho justo del sistema habitacional mexicano, ¿no? Y decía esta Marta Steingart que todas las reformas, programas nacionales de vivienda que hubo después representan más bien la profundización y cimentación de este esquema ya bosquejado desde finales de la década de los 80, ¿no? Y justo en este Programa Nacional de Vivienda, pues establecen que los ONAVIS, principalmente Infonavit y Fobiste, tenían que ser reformados. No justo para sanear las finanzas de los organismos de vivienda y que ellos redujeran, digamos, su intervención en la producción de vivienda, ¿no? Aunque nunca la produjeron, tenían bolsas de vivienda, ¿no? Entonces, a lo mejor los desarrollos habitacionales no estaban en las periferias, de las ciudades, a lo mejor estaban en espacios pericentrales. Los diseños urbano-arquitectónicos, tanto de las viviendas como de los conjuntos, eran propuestos por el Infonavit y el Fobiste, y ahora únicamente hacen una revisión técnica, ¿no? Porque podemos ver que el área de las viviendas pues cada vez se reduce más, ¿no? Igual inclusive la que es ofertada por el mercado para otros sectores económicos de mayor solvencia pues cada vez se reduce más, ¿no? Entonces pues el Infonavit fue reformado en el 92 y en el 93 se dio una reforma a la ley del ISSSTE, que el ISSSTE pues es la seguridad social para trabajadores del Estado y el fondo de vivienda de este es el FOBISTE. Al igual, justo con otra cosa que se me olvidaba, a ver, permítame tantito. Perdón. Ya. Lo que se me olvidaba resaltar es que justo en estas reformas, además de crear mecanismos que, digamos, que les dieran mayor solvencia a los SONAVIS, ¿no? Y los sanearan del déficit que tenían, era convertirlas en hipotecarias sociales. Es decir, ellas únicamente iban a constituir, es decir, agrupar a la demanda a su propia demanda, el Infonavit y el Fobiste, que son sectores diferenciados, e iban a darle liquidez a esa demanda para que esa demanda comprara la vivienda producida por los desarrolladores privados, ¿no? Entonces, pues en eso las convirtieron únicamente en financiadores
de la demanda, que también justo pues las iba a agrupar y las iba a conformar, ¿no? A estos demandantes de vivienda. Y justo para el caso de los desarrolladores inmobiliarios, para la oferta fue a partir del programa especial de fomento y desregulación de la vivienda en el 93, que se hace, que eso fue un acuerdo interinstitucional de los diferentes, digamos, entidades encargadas de la vivienda y de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para que dieran facilidades para el desarrollo de estos macroconjuntos, ¿no? Y pensemos que a la vez, en este momento, se reforma el artículo 27 constitucional y se permite la privatización de tierras sociales, ya sean ejidales o comunales, ¿no? Que gran parte de estos desarrollos pues se producen en anteriores tierras ejidales y comunales, ¿no? Entonces, más o menos les daban las condiciones justo para su desarrollo. Para el caso del sistema financiero, ahí no me metí tanto y lo que encontré fue justo dos artículos. Uno de Felipe, que ya estuvo con ustedes, que analiza justo el proceso de regulación y de formación del mercado financiero en México, y otro del profesor Alfonso Valenzuela, que él analiza el caso de las sociedades financieras de objeto limitado, ¿no? Y justo cómo interviene la Sociedad Hipotecaria Federal para darles coberturas financieras. Entonces, para el caso del sistema financiero, pues encontré que se reformó la Ley de Inversiones Extranjeras en 1993, justo para permitir entradas de capitales provenientes, pensemos, de Estados Unidos, porque es el contexto de firma del TLCAN, ¿no? Ahora que al parecer se va a reestructurar esta región de América del Norte para que entraran flujos de capitales, ¿no? Y de además darle certeza jurídica, porque se crea un fondo por parte de Nacional Financiera justo para entrar en caso de impago o en caso de crisis del sector financiero, ¿no? Ya en el sexenio de Fox, 2000-2006, se promulga la ley de concursos mercantiles y la ley de fomento de crédito garantizado, que según el profesor Valenzuela, aquí es cuando ya se permite digamos, se crea la arquitectura institucional para el mercado secundario de hipotecas, ¿no? Y otro cambio institucional, pensemos nuevamente, el neoliberalismo, la desregulación necesita del Estado. Entonces, una anterior, digamos, dependencia que se encargaba de financiar la vivienda, que era el Fondo Operativo de la Vivienda, que desde los 60 grababa, me parece que en 5% las transacciones bancarias para, digamos, capitalizar un fondo de vivienda, fue convertida en Sociedad Hipotecaria Federal en 2001. La Sociedad Hipotecaria Federal es una entidad que da coberturas financieras tanto a productores como digamos, originadores de créditos hipotecarios, productores de vivienda, a partir de los créditos puente, ¿no? También les da coberturas financieras, ¿no? Por ejemplo, el Fobiste contrata seguros en caso de impago o por incumplimiento con la Sociedad Hipotecaria Federal. Es decir, si la cartera de crédito de los bonos que emite entra, se incrementa la cartera vencida, pues tienen ese fondo, ¿no? Que Sociedad Hipotecaria da de garantía, ¿no? Y también se creó justo para darle un respaldo financiero a las OFOLES. Y otra cosa importante, la Sociedad Hipotecaria Federal también emite bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Entonces, pues justo ahí está el Estado cuidando un poco los intereses del capital financiero, que para el caso de las familias deudoras, pues es una gran asimetría, ¿no? Para el capital financiero están aseguradas casi completamente sus inversiones, ¿no? Mientras que las familias, pues dejan de pagar 3 meses, pierden el empleo, ya no pueden pagar. Si no reestructuran su crédito, pues empiezan los mecanismos de adjudicación de la vivienda, ¿no? Legal. Y bueno, para el caso ya de la titulización, es a partir de una reforma en el Estatuto Orgánico del Infonavit en 2001 que se le permite a este instituto bursatilizar o titulizar la cartera de créditos, y para el ISSSTE fue en 2017. ¿No? Y a ver, justo ahorita retomando un poquito de estas reformas al sistema habitacional mexicano desde los 80, pues bueno, una de ellas era la conversión de los ONAVIS en hipotecarias federales que constituyeran y financiaran a la demanda, es decir, que la agruparan y le pudieran dar liquidez.
Y aquí también se incrementa el periodo de amortización hasta 30 años de los créditos. Antes era de 20 años. Y ojo, aquí es interesante esto porque se aplican tasas de interés de mercado a los créditos. Es decir, las tasas de interés tienen que estar por encima de la inflación para que justo los fondos públicos no se descapitalicen. Esto va a hacer que inclusive de los créditos otorgados, los institutos obtengan rendimientos, ¿no? De eso. Y pues es parte justo pues de los salarios que les pagan a los trabajadores, ¿no? También se debían incrementar los saldos de los créditos conforme el salario mínimo, ahora se pasó a UMAS, ¿no? Unidades de medida y actualización, que están indexadas a la inflación, y el descuento se hace vía nómina de los trabajadores, que ésta no puede rebasar el 30% de los ingresos del trabajador. Este 30%, pues en realidad, pues viene justo de convenciones internacionales sobre la asequibilidad de la vivienda, ¿no? Que el pago justo de la renta o de el pago de la hipoteca no debe rebasar el 30% de los ingresos de los trabajadores, porque si se incrementa el 30%, está descobijando justo otras necesidades, ¿no? Que pues en realidad lo que vemos es que al menos la gente que renta pues paga mucho más del 30% de sus ingresos, ¿no? O tiene que establecer algunas estrategias de vivienda, digamos, colectiva para poder pagar una renta, ¿no? Como el co-living, los roomies y demás, ¿no? Entonces, para el caso de los desarrolladores inmobiliarios, se iba a hacer un financiamiento vía subastas públicas para la construcción de conjuntos habitacionales, se les dotaba de créditos puente y se le atraía recursos a partir del mercado de dinero, ¿no? Eso, pues, así bien establecida en las reformas, ¿no? Y justo los créditos puentes pueden ser otorgados por parte del Fobiste, el Infonavit o por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, es decir, para que ellos tengan liquidez para empezar a desarrollar los conjuntos urbanos. Entonces, también se establecieron formas de recuperación de los créditos que sanearan los balances financieros de los ONAVIS y se redujeran paulatinamente los subsidios, además de que se obtuvieran rendimientos de los créditos originados, es decir, que pues, las tasas de interés estuvieran por encima de la inflación. Y pues bueno, retomando un poquito, estas son la tipología más o menos de vivienda que se producen, ¿no? Por el mercado y justo pues, los ONAVIS, como son un público cautivo, pueden acceder a esta vivienda, ¿no? Porque para el caso del Infonavit, en el periodo analizado, pues les daban alrededor de 300,000, 400,000 pesos de créditos en promedio, ¿no? Y es justo el precio de estas viviendas sociales, económicas, que pues se encuentran en las periferias, ¿no? Estos macroconjuntos urbanos con desarrollos urbano-arquitectónicos monótonos, ¿no? Donde se producen economías de escala. Es importante resaltar aquí que el caso del suelo únicamente representa el 10% del valor de las viviendas, ¿no? Mientras que en áreas centrales, pues representa hasta el 40% del valor del suelo. Entonces, pues justo eran desarrollos que eran baratos porque estaban desarrollados en la periferia exterior y su producción pues no resultaba tanto. Creo que es alrededor de 30-40% del costo de la vivienda representaba la producción de los conjuntos, ¿no? Justo a partir de materiales prefabricados, porque las empresas constructoras tenían una cadena vertical de producción, ¿no? Ellos muchas veces eran los que producían también los materiales de construcción. Y pues bueno, también hay, dentro de estos conjuntos hay diferentes tipologías, precios diferenciados, ¿no? Pero justo son baratos porque se desarrollan en la periferia exterior. Eso pues ha generado un montón de problemas en el país como vivienda abandonada, ¿no? O que la gente tenga que erogar un montón de dinero de traslado. A ver, yo doy clase en una prepa de la UNAM en la Ciudad de México y tengo alumnos, la prepa se encuentra en La Villa, que es el norte de la Ciudad de México. Y tengo alumnos que viven en estos conjuntos en municipios como Tizayuca, que es Hidalgo, Zumpango, ¿no? Huehuetoca. Y la otra vez estábamos haciendo como un promedio de gastos familiares de traslado. Y una familia de 4 integrantes, si hace 5 traslados a la semana a la Ciudad de México, se gastan alrededor de 10,000 pesos mensuales, 10,000, 12,000 pesos mensuales en traslado, ¿no? Justo por pues, el alto precio del transporte público y la lejanía de estos conjuntos, ¿no? Y bueno, aquí es otro desarrollo urbano, donde vemos que pues, los usuarios van modificando los espacios habitacionales conforme a sus necesidades, ¿no?
y pues bueno, los van transformando poco a poco, ¿no? Y pues es el caso de Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Ahí en la parte superior se puede visualizar este macroconjunto urbano que pues en realidad está abandonado. Lo que yo sé es que tienen fallas estructurales, pero aquí pensemos que seguramente los desarrolladores inmobiliarios pues obtuvieron su ganancia y la pérdida fue de los institutos de vivienda, porque hay programas como el 70-70 donde el Infonavit le da el 70% del valor del desarrollo a la constructora y ella entrega el 70% de avances de estos desarrollos, ¿no? O sea, digamos que la ganancia, el modelo económico, bueno, el modelo de negocio funcionó. No funciona en tanto valor de uso, la vivienda es un valor de uso degradado, esta vivienda, pero pues el valor de cambio pues sigue rotando, sigue reproduciéndose y siguen las ganancias. ¿No? Y pues esta es otra toma justo de ese macroconjunto urbano que se veía en la anterior imagen, ¿no? Que pues se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga, que es parte justo de la zona metropolitana de Guadalajara. A ver, permítame tantito. Ya. Bueno, les presento ahora justo el proceso de titulización realizado por el Fobiste, ¿no? Que este es de 2000 a 2021. Preferí empezar con antes del Infonavit porque se tiene menor información por parte del Fobiste. Mucha de la información que obtuve fue a través de portales públicos, solicitudes de transparencia a las dependencias y entrevistas semiestructuradas a los encargados de la bursatilización o de estrategia financiera de los ONAVIS. Pero para el caso del Infonavit fueron bastante opacos. No hubo información, ¿no? Cuando me entrevisté con ellos, cambiaban el sentido de las preguntas, ¿no? Solicité información vía transparencia para ver en qué municipio estaban las hipotecas titulizadas. Me dijeron que esa información no existía y que no se podía generar a petición del solicitante. Caso contrario del Infonavit, que sí fueron bastante abiertos justo en el acceso a la información, ¿no? Y bueno, para empezar, este es el mecanismo de emisión de los bonos respaldados por hipotecas para México. Este es el caso del Fobiste. El caso del Infonavit es muy similar. La diferencia que encontré entre ellos es el fiduciario emisor. A ver, les explico. El Fobiste va a conjuntar una cartera de hipotecas que generó y esperan 3 años a ver el comportamiento de la cartera o del crédito. Si ese crédito ha tenido buen historial de pago, justo lo articulan, lo generan en una cartera y se lo ceden a un fiduciario emisor para que en oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores emita los bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Entonces, pues ahí hay un contrato de cesión de derechos. El caso del Fobiste recurre a la banca, a la banca comercial, pero sobre todo a las casas de bolsa, ¿no? Nosotros tenemos contacto con la banca comercial, HSBC, Inbursa, BBVA Bancomer, Santander, pero estas mismas también tienen casa de bolsa que es la compraventa de activos financieros, ¿no? El caso del Infonavit recurre como fiduciario emisor a la banca pública de desarrollo, recurre a Nafins, ¿no? En este caso, pues Fobiste recurre a la banca privada. Entonces, este fiduciario emisor, a través, emite en la Bolsa Mexicana de Valores estos bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Estas emisiones son colocadas mediante intermediarios colocadores, que es nuevamente la banca comercial que en el caso del Fobiste, los certificados los bonos respaldados por hipotecas se llaman TEFOBIS. Tienen diferente nomenclatura porque es quien nos emitió. TEFOBIS, TEFOBIS CB, FOBIS CB, pero son muy parecidos, ¿no? Entonces los intermedios colocadores han sido HSBC, Banorte, ICSE, BBVA, Actinver, Merrill Lynch, Inbursa y SEI. Estos van a constituir la demanda y en esa oferta pública tienen carácter de cierto oligopolio porque van a tener la capacidad de venta de bonos de acuerdo a la cantidad de compradores que tengan y cuánto, y justo como a subasta, cuánto van a pagar por esos bonos, ¿no? Entonces, pues ellos ya una vez que se los venden a los inversionistas, que ojo, lo que encontré es que parte de esos bonos respaldados por hipotecas son comprados por
las CIEFORES, las sociedades de inversión de los fondos de ahorro para el retiro o para las pensiones, ¿no? Entonces es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Los trabajadores pagan su deuda y parte de ese interés que pagan justo va para incrementar sus rendimientos de su fondo para el retiro, ¿no? Entonces, bueno, también hay inversiones institucionales, bancos, la compra por parte del sector externo pues es reducida, ¿no? Inversores privados casi no hay, aunque también hay público en general, ¿no? Me imagino que si alguien va a un banco y quiere invertir en un instrumento financiero, sus ahorros, pues el banco les va a tener un portafolio de opciones de inversión y dentro de ellos pues están los bonos respaldados por hipotecas. ¿No? Entonces, una vez que venden estos bonos respaldados por hipotecas, se generan los recursos, son canalizados al fiduciario emisor, pero pues en este proceso hay una contratación de terceros, ¿no? Y la contratación de terceros en primero es el representante común en la Bolsa Mexicana de Valores, el administrador maestro, el custodio y el garante. ¿No? Y una vez justo que el fiduciario emisor tiene esos montos de la venta de los bonos, le devuelve al FOBISTE parte de ellos, ¿no? En general, digamos, si el valor de las carteras es de 100 pesos, Infonavit y FOBISTE únicamente venden 80 pesos de esa cartera. El costo de administración justo de este proceso de financiarización según los documentos que consulté, no debe superar el 1 o 2% de la emisión, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que justo, pues, gran parte del negocio de la financiarización es el pago de estos servicios, ¿no? Que van a contratar. Este es el mecanismo de emisión. Ahora, justo el mecanismo de cobranza de los bonos respaldados, ¿no? Entonces, el FOBISTE, pues, va a acumular o va a concentrar los descuentos vía nómina que hacen a los trabajadores, ¿no? En el caso del FOBISTE, pues, los recursos son canalizados cada 2 meses. En el caso del Infonavit, cada un mes, ¿no? Y esos recursos, pues, vienen de las dependencias y entidades. Ojo, el FOBISTE únicamente va a tener como público a trabajadores del nivel federal del gobierno y a trabajadores de la Ciudad de México, porque anteriormente el Distrito Federal dependía del gobierno federal, ¿no? Y justo este fiduciario emisor, una vez, bueno, el FOBISTE le regresa el fiduciario emisor estos descuentos vía nómina de los trabajadores, le paga a los tenedores inversionistas este fiduciario emisor, que como vimos es la banca privada, le paga los intereses y le paga el capital. Y justo el resto de, digamos, agentes que van a intervenir, pues son los servicios que dan a los bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco digamos, el nivel de ganancia que han tenido, ¿no? Justo por estos servicios. Y ahora vamos un poco como a la numeralia, ¿no? La cantidad de créditos otorgados frente a los créditos titulizados. Porque, pues, en primera instancia pensé que justo esta técnica, como permite crear liquidez, reducir el periodo de amortización de los bonos, pues iban a tener mayor flujo de dinero los fondos públicos e iban a dotar más créditos o los créditos que dotaba iban a ser mayores, pero pues en realidad esto no ocurrió. No, la capitalización que tuvieron no fue tan importante. ¿No? Entonces, pues podemos ver justo en esta gráfica que los créditos titulizados, al menos para 2012, fueron más que los créditos originados. Pero ojo, hay que nuevamente recuperar esto. El FOBISTE atiende únicamente al 10% de la deuda hipotecaria. Digamos, es una proporción menor para el caso mexicano, ¿no? Y pues bueno, ahí más o menos se ve cierta, la evolución de este proceso de titulización, ¿no? Y ahora son los montos de los créditos otorgados frente a los montos de vengados de las carteras, ¿no? Aquí por ejemplo, voy a regresar al anterior y podemos ver que la cantidad de créditos se redujo. Es decir, que de 2009 a 2021 el FOBISTE emitió menos créditos, pero los créditos que da ahora son de mayor, una mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces eso sí les permitió reducir los créditos y darles un poco más a sus derechohabientes. De los saldos promedios que vi de los bonos, Infonavit, perdón, Fobiste daba alrededor de 700,000
por ejemplo, de 2009 y para 2021 ya otorgaba como 1,5 millones, ¿no? De créditos. Entonces, pues, sí les permitió incrementar los montos de esos créditos. Y ahora un poquito la distribución estatal, ¿no? Que como podemos ver, pues se concentra en el centro del país. Esta lógica espacial, la hipótesis que tengo es que deriva de la concentración de la administración pública federal en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no? Y ahí, pues, Guadalajara, Jalisco, ¿no? También va a ser uno de los más importantes, Hidalgo, pero me pareció, por ejemplo, Morelos, ¿no? Morelos, digo, pues no tiene gran parte de trabajadores federales, entonces una hipótesis es que son segundas viviendas, ¿no? De trabajadores que están en la Ciudad de México o el Estado de México y pues como Morelos es el espacio de recreación, esparcimiento de fin de semana para clases medias de la Ciudad de México, pues gran parte podría ser segunda vivienda, ¿no? En el caso de Morelos, ¿no? Y ojo, los agentes colocadores, que es importante ver aquí, ¿no? Porque les decía que dependiendo de la emisión, determinaban qué agentes colocadores iban a hacer. No entraba toda la banca comercial, ¿no? Les daban cierto monopolio a los agentes colocadores. Entonces, vemos que de los bonos emitidos por Fobiste, el 23% fueron emitidos por Banorte, el 21% por ICSE, 15% por BBU, BA, Actinver 13% y SEI Casa de Bolsa, ¿no? Y aquí un poquito justo con la cantidad de recursos obtenidos a través de la titulización, ¿no? Esta conversión de pesos a dólares la hice, no me acuerdo si el lunes, antes de que entraran los aranceles, ¿no? Y creo que el peso dólar estaba 20.9 pesos por cada dólar, ¿no? Entonces, se emitieron 179.217 millones de pesos en bonos respaldados por hipotecas y se obtuvieron 172.000 millones. Es decir, la diferencia de esos 7.000 millones es justo el pago de los servicios y los honorarios del resto de agentes que participan en la titulización, ¿no? Pero aquí es algo importante. Los saldos de las carteras titulizadas eran de 224.000 millones. Ese diferencial entre 179 y 224, los institutos lo dejan como reserva. En dado caso de que se incremente la de la cartera vencida, entran esos otros créditos a amortizar la deuda. Y como les comentaba, pues justo el Fobiste tiene contratados líneas de crédito por incumplimiento de pago o por retraso con Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, además de este remanente, en caso de impago, pues entra la otra línea de crédito, que pues digamos, las ganancias de capital financiero pues están aseguradas, ¿no? Y en este periodo analizado, se titulizaron un poquito más de 500.000 de créditos, ¿no? Que vamos a ver que es similar a lo que titulizó Infonavit, pero Infonavit tiene el 70% del mercado. Entonces, pues en proporción, el FOBI se titulizó más, ¿no? Y el promedio de los saldos insolutos por crédito eran de 431.000 pesos, ¿no? Es decir, los créditos que daba a sus derechohabientes en este promedio andaba. Muy bien, ahora pasemos justo a la titulización del Infonavit, ¿no? Que para el Infonavit fue de 2004 a 2015. A partir de ahí dejaron de emitir bonos respaldados por hipotecas. Ellos empezaron con el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda, que es un fondo de inversión financiera, ¿no? Entonces dejó de ser emisor de deuda y ahora es un inversor el Infonavit. También, cabe aclarar, ya no entró en la tesis, ya no se analizó, pero estos institutos siguen titulizando, pero ahora le ceden al fideicomiso hipotecario sus carteras de crédito para que él haga todo el proceso de administración, ¿no? Entonces siguen titulizando, pero ya no, las hipotecas que están emitiendo son de derechohabientes que ganan entre 4 y 10 salarios mínimos o más de 10 salarios mínimos. A ver, para el caso del Infonavit, pues vemos que según esta gráfica de 2004 a 2015, pues en realidad no fue en mayor la proporción de créditos titulizados, ¿no? A diferencia del Fobiste, que inclusive el 2012 pues llegó a representar creo que el 112%, ¿no? De los créditos titulizados, pues andaban por ahí de 5, 10, ¿no?
fue en el año de 2010 cuando se titulizó la mayor proporción de créditos, con 17.9%, pero a partir de 2011 Infonavit dejó de emitir CDBs de derechohabientes que ganaban de 1 a 4 salarios mínimos y se concentró en emitir títulos de derechohabientes que ganaban entre 4 y 10 y más de 10 salarios mínimos. Eran mayores los saldos de cartera, pero eran menores la cantidad de créditos. Digamos que de 2004 a 2011, pues justo eran población trabajadora, ¿no? La que los créditos que emitían y después ya era la clase media, los créditos que emitían, ¿no? Ahora los montos de créditos otorgados, frente a los montos de las carteras titulizadas y vemos que hay una proporción similar, ¿no? Entre estos. Es decir, el Infonavit no emitía tanto. A ver, para el caso justo, aquí ya no les puse el momento de, digamos, de emisión y de cobranza, porque es muy similar al del Fobiste, pero ahora vamos a ver justo quiénes han sido los que emiten quiénes colocan. En este caso son agentes colocadores de los bonos. ¿Quién va a vender los bonos, no? En este caso vemos que Citibanamex tiene 42% de las emisiones, HSBC tiene el 29% y BBVA tiene el 11%, mientras que Inbursa tiene el 9%. Hay que decir que pues, los bonos respaldados por hipotecas del Infonavit se llaman CEDEVIS, que son certificados de vivienda, ¿no? Es como, digamos, el acrónimo. Un poquito de la distribución espacial. Aquí vemos nuevamente que la mayor parte de crédito se va a concentrar en Estado de México, Ciudad de México, pero aquí va a figurar sobre todo Nuevo León, ¿no? Que es la entidad que mayores créditos originados y titulizados tuvo en este tiempo, de 2004 a 2015, ¿no? Pero a nivel municipal vamos a ver una tendencia diferente, ¿no? Ahora paso a las otras. Ahora analizo justo las zonas metropolitanas, ¿no? En este caso, pues, si esas de Guadalajara, pues me enfoqué justo a ver el caso de su zona metropolitana, que como vemos, pues Tlajomulco de Zúñiga es el municipio que más créditos titulizados va a tener, ¿no? Con 17.630, pero también es uno de los municipios que más créditos originados tiene por el Infonavit. No recuerdo si es el primero o está dentro de los 3 primeros municipios que más créditos originados tienen por parte del Infonavit, ¿no? Y pues la zona metropolitana de Guadalajara, que como vemos, pues son créditos sobre todo para adquisición de vivienda económica que se localizan en las periferias de la ciudad, ¿no? El caso de Monterrey. Monterrey también va a tener en el municipio de Apodaca y de Juárez una gran concentración de créditos titulizados, ¿no? Para el caso de la Ciudad de México, a ver, voy a regresar y me es importante ver aquí el porcentaje metropolitano de la titulización. Para el caso de Guadalajara y Monterrey, no rebasa el 10%, ¿no? Aquí es 9.4% de créditos titulizados frente a originados. Monterrey 15% y para el caso de la Ciudad de México vamos a ver que se incrementa hasta el 26%, ¿no? Y es pues la zona metropolitana que mayor créditos originados y titulizados tiene, ¿no? La mayor parte justo en esta zona de la periferia en el norte de la zona metropolitana, ¿no? Y para el caso de la perdón, para el caso del país, pues es un mapa que no permite ver mucho, por la escala que tiene, la concentración, pero a nivel municipal, el municipio de Juárez, Tijuana y Tlajomulco de Zúñiga son aquellos que tienen mayor porcentaje de créditos titulizados. Y ojo, también son aquellos que tienen un montón de vivienda abandonada, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los criterios o de los objetivos que era ver si había alguna relación entre titulización y abandono de vivienda, porque puede pasar el peor escenario. Un derechohabiente abandona la vivienda, sigue pagando el crédito hipotecario y ese crédito hipotecario pues justo está titulizado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería como uno de los peores escenarios para los derechohabientes. Y aquí hice un coeficiente de correlación entre vivienda abandonada, créditos originados y créditos titulizados, ¿no? Que para el caso a ver, espérenme, es que no puedo ver. Para el caso de la vivienda abandonada y la relación de titulización es la menor, que es la de abajo, donde el coeficiente recuadrada es de 2.17 y es el menor de todos. El de arriba a la izquierda es la relación entre créditos originados y créditos titulizados. Es decir, si se originan muchos créditos, se van a titulizar. ¿No? Entonces es una relación ahí pues casi lógica, causal, ¿no? La otra es la relación entre créditos originados y vivienda abandonada, que vemos que baja
en gran proporción, y la menor de todas es la relación entre créditos titulizados y vivienda abandonada. Aquí no pude obtener mayor información de abandono de vivienda por parte del Infonavit. Yo únicamente pues, me restringía a ver el Atlas de abandono de vivienda, que me imagino, no, recuerdo que fue publicado en 2015. Solicité la información para acceder a las bases de datos con el que lo hicieron, pero me dijeron que lo hizo un tercero, ¿no? Seguramente fue comisionado a alguien para que lo hiciera, no sé, algún instituto, y pues realizó el estudio, les entregó el documento, pero pues las bases de datos no las contaba, no las tenía Infonavit, ¿no? Entonces únicamente vi los 10 municipios con más cantidad de vivienda abandonada, ¿no? Y aquí es justo el coeficiente de correlación que podemos ver que el menor de ellos es la relación entre titulizado y abandonado, ¿no? O sea que no es tan fuerte la relación entre estos. A ver, ahora es justo ahora el otro mecanismo que les comentaba de financiarización del Infonavit. A lo que acabamos de ver es pura emisión de deuda, ¿no? Con bonos respaldados por hipotecas. Y este es el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores. Y es la composición de la inversión realizada por este fondo que empezó desde 2014 y los datos que se obtuvieron fueron hasta 2020. Y pues vemos ahí la composición. La mayor parte de las inversiones de este fondo son deudas gubernamentales, certificados bursátiles, certificados de desarrollo, títulos de crédito extranjeros, acciones y títulos referenciados, y acciones y las fibras. No, otra cosa importante que encontré es que este Fambit está invirtiendo en los TEFOBIS, los bonos respaldados por hipotecas del FOBISTE. ¿No? Entonces, nuevamente, fondos públicos, pues bueno, en este caso también financiando el capital privado, ¿no? Y bueno, para el caso del Infonavit, este es el recuento justo de la titulización, ¿no? El Infonavit emitió 97.156 millones de pesos. De esos, obtuvo 86.700 millones. Esta diferencia, es pues parte de la ganancia del capital financiero, ¿no? Ese diferencial de 11.000 millones de pesos, ¿no? Y pues el saldo insoluto era de 123, es decir, el Infonavit dejó un poquito más de reserva, justo porque él no contrata la línea de crédito con Sociedad Hipotecaria Federal, de pago por incumplimiento, pago por retraso, entonces deja un poquito más como de ese fondo que entraría en caso de incremento de la cartera vencida, ¿no? Y pues él titulizó casi 600.000. Recordemos que Fobiste, pues un poquito más, titulizó un poquito más de medio millón, ¿no? Entonces, pues bueno, están muy cercanos, pero pues el Infonavit genera más hipotecas, ¿no? Y el Infonavit, justo como atiende a otro público, con menor capacidad adquisitiva, donde la rotación del trabajo es mayor, ¿no? Pues la cantidad de montos devengados por crédito pues es menor, ¿no? El promedio eran de 225.000 pesos en el periodo analizado. Y bueno, ahora ya como la sumatoria de todo esto de ambos, de Infonavit y de Fobista. Entonces, pues vemos que la mayor parte de concentración de titulización y originación pues van a ser principalmente en dos estados, Nuevo León y el Estado de México. Em, y pues bueno, ahí también figura Jalisco, Guanajuato, ¿no? Ciudad de México, Morelos. Pero la concentración mayor justo va a ser en estas dos entidades. Y pues bueno, este es un poquito de la numeralia de cuánto obtuvieron, cuánto emitieron, ¿no? Cuántos créditos titulizados fueron. Y pues con el dinero obtenido hice la división, cuánto dinero obtuvieron, cuánto era el crédito promedio que estaban dando y pues saqué ahí los nuevos posibles créditos que pudieron obtener por la titulización. El Infonavit pudo haber generado 370.000 nuevos créditos, que justo con las dinámicas de las gráficas que les mostré, pues no se vio que lo capitalizó y que eso dio pie a mayores créditos originados. Y el Fobiste pudo originar 312.000, ¿no? Que para el caso de Fobiste, como vimos, dejó de brindar créditos, pero se incrementaron los montos de estos créditos, ¿no? Y bueno, ¿quién está comprando en 2023 esos bonos respaldados por hipotecas? ¿No? Y aquí está justo
la estructura de quienes están invirtiendo más. Instituciones públicas no financieras son las de mayores con 22.9, las CIEFORES, que son las sociedades de inversión de las AFORES, ¿no? Tienen el 22.8, no residentes, es decir, inversores extranjeros, tienen 12.8, el sector bancario 12.8, sociedades de inversión como el FAMBIT tienen 9.3 y las aseguradoras y afianzadoras 7.0, ¿no? ¿Vamos bien? Ya voy a pasar a conclusiones. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, entonces, pues es parte de las conclusiones de la tesis que realicé, ¿no? Entonces, las reformas en la década del 90 fueron en realidad una transformación al sistema habitacional encaminado a generar orden mercantil artificial, para el caso del sector vivienda, para que el capital inmobiliario produjera las viviendas y los organismos públicos constituyeran y financiaran a su demanda. Esto es pues coherente con una lógica de un Estado subsidiario neoliberal, ¿no? Donde antes pues se accedía a partir de derechos sociales a ciertos bienes y servicios y ahora justo se da a partir de un subsidio individualizado y ya no como parte justo de un conjunto social, ¿no? Como clase trabajadora, como miembro de un sindicato y demás. Entonces, las políticas posteriores a este sistema habitacional, retomando a Marta Steingart, solamente fueron su profundización y ampliación. Entonces, este proceso constituyó una mutación en la forma mercantil de la vivienda, donde se transfiguró esta a una consecuente con el régimen de acumulación con dominación financiera. Es decir, en el régimen de acumulación fordista era una mercancía, pero en su circulación estaba mediada por el derecho social. Ahora, la forma mercantil de la vivienda es mercantilizar todo el circuito de la producción inmobiliaria, rotación del capital inmobiliario, ¿no? Y en la circulación justo con el financiamiento. Y ojo, aún en la circulación, con su aparente concepción social por el financiamiento público, se mercantilizó la vivienda en todos los momentos del ciclo de reproducción del capital inmobiliario a unos fondos públicos, ya que estos organismos de vivienda obtienen ganancias de los créditos originados, tanto por el interés y la titulización. A ver, ojo. La titulización es un mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero, ¿no? Una mercancía, pero ahora va a ser un activo financiero, que una vez líquido y móvil, circula en los mercados de valores. Y los rendimientos financieros son resultado de la expropiación del trabajo presente y futuro de los deudores de créditos hipotecarios. Este concepto justo de expropiación financiera es retomado de la Pavitzas, ¿no? Que pues en realidad no son formas tradicionales de la explotación convencional, sino más bien tienen un carácter de expropiación, porque se producen no en la esfera productiva, sino en la esfera circulatoria. Entonces, la dinámica de utilización ha sido diferenciada por organismo de vivienda. A pesar de esto, para ambos no se encontró evidencia que permitiera afirmar que esta técnica posibilitó en gran medida incrementar el número y monto de créditos originados. Por igual, una de las hipótesis que se planteó desde el principio es, bueno, si van a tener más dinero los fondos por la titulización, van a dotar más créditos y la gente va a comprar más vivienda. ¿Y qué vivienda pueden adquirir con los montos que les dan? Pues vivienda económica en la periferia, ¿no? Pero pues no se encontró que justo dinamizara al mercado en gran medida, ¿no? La titulización. Entonces, es la capacidad de la demanda derivada de la remuneración de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios, los años cotizados y distribución del ingreso nacional, aquello que determina en mayor medida el tamaño del mercado hipotecario, no la liquidez de los organismos de vivienda. Entonces, si la titulización permitió obtener a los Sonavis liquidez, perdón, aquí. Entonces, la titulización en realidad fue una técnica que se realizó para que los Sonavis tuvieran liquidez todo el año en ese periodo, porque lo que me comentaba el encargado de planeación financiera del Infonavit es que al cierre del ejercicio fiscal, tenía que haber usado los recursos que tenían, pero si se quedaban sin recursos no podían seguir dando créditos, ¿no? Tanto para la demanda como para la oferta. Entonces justo el mecanismo de titulización para el Infonavit les permitió contar recursos durante todo el año, ¿no? Y que no se viera retrasada justo la circulación. Entonces, si la titulización permitió obtener liquidez a los Sonavis al cierre del año fiscal, fue para que el crédito permitiera la continuidad de la circulación en la discontinuidad de la producción, circulación y consumo.
Ojo, este es una cita de David Harvey, del texto Los límites del capital, ¿no? De para qué sirve justo el crédito. Entonces se constató que para los tsunamis no existía un parámetro espacial que ayudara a discernir dónde se encontrarían las hipotecas que serían titulizadas. Más bien, esta relación espacial es una proporción entre la originación del crédito y esto deriva de la concentración territorial de la asignación de créditos. Como vimos, pues la mayor parte de créditos titulizados para el caso del Infonavit, está en el Estado de México y está en Nuevo León, pero esos estados son aquellos donde se dan más créditos. Y para el caso del Fobiste, pues más bien la lógica espacial sería la concentración de la Administración Pública Federal, ¿no? Porque esos son sus trabajadores. Entonces, se va a conformar una gran asimetría entre derechohabientes deudores de créditos y el capital financiero. Para el capital financiero, sus inversiones y ganancias se encuentran aseguradas, mientras que para los acreditados y núcleos familiares, al transcurrir 3 meses de impago, se activan mecanismos de recuperación crediticia, ¿no? Un trabajador deja de pagar, empiezan los 3 meses, si continúa el impago, le ceden ese crédito a un despacho de cobranza y ellos son los que van a realizar justo los desalojos. Infonavit y Fobiste no desalojan, pero le ceden a despachos esos créditos que pues también las hipotecarias federales lo tienen como un ingreso, ¿no? La cantidad de créditos que ceden a estos despachos externos porque les dan una parte del crédito a los despachos. Entonces, en formaciones sociales periféricas es necesaria la intervención estatal con la canalización de fondos públicos, tanto para dinamizar al sector financiero como al inmobiliario. Es decir, no puede operar el capital sin la articulación y sin digamos, el financiamiento por parte del Estado. Y otro, pues, que retomo de Priscilla Connolly. Para el caso de México, el problema de la vivienda no solamente es cuantitativo, es decir, no es que hagan falta más viviendas, sí hacen falta, pero no es un problema cuantitativo, ni se soluciona con políticas inmobiliarias, porque ella decía que justo todas las políticas de vivienda que hemos tenido, más bien son políticas de producción de vivienda, ¿no? Políticas inmobiliarias. Entonces, es necesaria una regulación estatal hacia estrategias desmercantilizadoras justo para resolver el problema de la vivienda en México, no únicamente producir más y más vivienda, ¿no? Pues bueno, esto fue pues la presentación, ¿no? Aquí termino mi exposición. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doctor, pues gracias. Yo creo que nos dejaste con mucho para pensar y empezar a preguntar. Creo que esta acabó muy bien con la última presentación de Felipe, del doctor Felipe, o maestro Felipe. Notamos que está aquí presente también en línea. También la doctora Lía Niño estaba con nosotros y tenía que despedirse, pero te saluda y te dice, brillante exposición de doctor Gustavo Gutiérrez. Me disculpo para retirarme, pero es doctor allá en Mexicali. Pues sí, yo creo que empezamos con unas preguntas. No sé si aquí en el salón, si hay para empezar. Y este es el micro. Entonces, ¿lo pasamos? O ya Acá hay dos micros. Pues felicidades, yo creo que nos ayudaron mucho en términos de, pues, cómo se funcionan estos marcados y cómo están hechos, ¿no? Yo creo que, pues, es muy importante esta relación entre el Estado y el funcionamiento de estos marcados, garantizando sus plusvalor y toda la extracción que atrae el capital, pero al fin de cuentas ya tenemos esta imagen otra vez de un instrumento bien poderoso para generar una cantidad de capital, para garantizar circuitos de capital, pero también regreso a la crítica, ¿no? Si lo usamos si estamos usando herramientas tan poderosas para bien de sociedad, ¿no? Si estamos planeando un futuro de 30 años de pago, pero ¿qué mundo queremos? Pues es un mecanismo de financiar grandes cambios, pero también, pues, como vemos aquí en las periferias, ¿no? También es una manera de financiar eh, pues un caos, ¿no? Un desastre. Y la siguiente pregunta sigue, ¿no? ¿Cómo mantenemos estas relaciones y qué va a hacer con estas
desarrollos. Pero con esta dejo abierto el piso y la conversación. No sé si aquí. ¿Seguimos con preguntas o quieres de una por una o Sí, no sé qué. Sí, pues bueno, si quiere alguien más. quieres tú? Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo creo que si quieres tú. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, Sí, vale. Un gusto escucharle. Yo tengo algunas preguntas porque desconozco mucho el contexto mexicano y quería que desarrollaras algunas cosas más que has mencionado. En un momento dado, al principio de la charla, has comentado que a diferencia de Estados Unidos, México no se vende la deuda hipotecaria, ¿no? Creo que has dicho. Te vende. ujú. Sí, Se vende el derecho de cobro. vale, ¿podrías desarrollar esto un poco más y como qué consecuencias tiene ello en las personas? Luego, la segunda pregunta era, mencionabas que se encontraron con la incapacidad de acceder a créditos hipotecarios, ¿no? La población. ¿Esto se debe a la falta de empleo, o sea, porque no están en el empleo formal o cuál es esa incapacidad de acceder a las instituciones financieras? Y la tercera pregunta que te quería hacer es, una vez que has dicho que después de 3 meses de impago, ¿no? que comienza el proceso de recuperación crediticia, quería saber si en México existe alguna ley de segundas oportunidades o de reestructuración de deuda o de condonación de deuda. Estas 3 Sí, preguntas. muy bien. A ver, el proceso de justo al establecerse 3 meses de impago empieza un proceso que Infonavit le llama cobranza social, ¿no? Y son varias etapas. En realidad, pues es llegar a un acuerdo justo con los deudores para reestructurar la deuda, ¿no? Si que paguen, ¿no? Si a lo mejor pueden pagar la mitad de lo que estaban pagando anteriormente, pues el periodo de amortización del crédito pues se incrementa, ¿no? Entonces es justo eso, reestructurar las deudas, es lo que quiere el Infonavit. Y justo cuando, pues en la pandemia, pues un montón de gente perdió su empleo, ¿no? Entonces desarrollaron mecanismos como extraordinarios, ¿no? Les dieron un poquito más de tiempo a la gente, porque a lo mejor no encontraban un empleo formal donde justo el patrón nos diera de alta en el IMSS, ¿no? Donde justo digamos, la cuenta del Infonavit le restaran en su salario el pago del crédito, sino a lo mejor encontraba pues empleo en informalidad y él pues, hacía transferencias directas, ¿no? Porque a veces me he encontrado como en el banco cuando voy a realizar algún depósito o algo, gente va a pagar al banco su crédito hipotecario del Infonavit, ¿no? A ver, lo que vi ahí de los, y no desconozco si hay alguna ley justo de una segunda oportunidad, ¿no? Es decir, que haya un fondo, público nacional que entre justo a, a, pues ayudar a la gente a terminar de pagar un poco los créditos, ¿no? Entonces, pues ahí el proceso de cobranza, pues empieza a los 3 meses, empieza el mecanismo justo de cobranza, la cobranza social, tratan de llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, pues el Infonavit le cede ese crédito a un despacho y el Infonavit a lo mejor recupera, no sé cuánto sería, como el 40% del saldo, ¿no? De ese crédito. Y ya el despacho pues lleva todo el proceso jurídico, ya después lleva el proceso de desalojo en dado caso de que fuera. Tratar de establecer contacto con una organización que apoya jurídicamente a deudores de créditos hipotecarios, que es la USFIN, ¿no? Organización de Usuarios Financieros, bueno, que es una organización que emana también del Barzón, ¿no? Que es una organización que justo nace en la década de los 90, tras la crisis económica, la devaluación, ¿no? Justo para ayudar a los deudores de créditos, no solamente hipotecarios, ¿no? Sino como en general, pues amortizar la deuda. Pero ya no pude conseguir el contacto con ellos, ¿no? Les mandé algunos mensajes, hubo buena recepción y ya después ya no me contestaron. Entonces justo pues no se Dijiste que realizó. sale del Barzón esa, surge Ajá, del Barzón. ajá, sí, 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 sí.
Porque justo el que me contactó era un profesor mío que tenía pues contacto con gente del Barzón, ¿no? Entonces me pasó el teléfono, pero ya no tuve oportunidad. Entonces, esa parte justo de los deudores, pues es un espacio vacío, ¿no? Que quedó justo en la tesis, porque me enfoco a los Onabis, pero no veo a los derechohabientes, ¿no? Quedó. Entonces, al final de la tesis me dijeron, no, yo le decía al comité tutor, oigan, tengo que ver esto. Me decía, no, ya, cierra, ¿no? Porque ya te tienes que graduar. Entonces ya, ahí déjalo, ahí. Oye, Bueno, oye, pero ¿sabemos qué porcentaje de gente no paga? De este porcentaje de créditos, ¿cuántos no pueden pagar o cuántos se quedan en el camino? pues la cartera vencida, va variado, ¿no? En el caso de la pandemia, sí se incrementó un montón, la cartera vencida, ¿no? Y sobre todo, ahí no se vio tanto el incremento, no sé, por ejemplo, creo que pasó de 8 a 12%, ¿no? De cartera vencida. Este, pero no se incrementó tanto en porcentaje, pero lo que sí vi que se incrementó un montón eran los montos obtenidos por el Infonavit, justo por la cesión de créditos a despachos de cobranza. Entonces eso me hace pensar que un montón de gente, pues justo perdió su vivienda durante esta época, ¿no? Ya ha sido diferenciado. Y lo que le decía justo a Joshua ayer, que también hay otro mecanismo para asegurar digamos, la pervivencia de los originadores de crédito, que son las reservas preventivas para riesgos crediticios, que es que digamos, al año anterior hubo una tasa de cartera vencida de 7% y eso valía 10 pesos, al siguiente año esas reservas preventivas iban a ser 10 pesos, ¿no? Justo para pensar en dado caso de que hubiera incumplimiento, pues no hubiera falta de liquidez para los organismos. Y en el caso de la venta de los derechos de cobro, a ver, el nivel de ganancia o más bien de lo que obtienen ganancia los inversores de estos bonos, es de la tasa de interés del crédito que ronda por ahí de 9% de los CEDEVIS y es como los créditos los emiten en unidades de inversión, que son unidades que están fijadas de acuerdo al salario, pues van incrementando, perdón, de acuerdo a la inflación van incrementando pues conforme esta sube, ¿no? Entonces pensemos que a lo mejor en 2004 compraron bonos con valor de 10 pesos de Moody's, a lo mejor cuando estaban en 2019 esas UDIs valen 12 pesos. Entonces ese diferencial de la UDI es su nivel de ganancia, ¿no? Entonces justo lo que pues me comentaban ahí es que esos créditos los mantenía aún el Infonavit, ¿no? Era más bien el pago, la amortización del interés, la ganancia del capital financiero, ¿no? Que como pues ya les decía, la tasa también de los fondos de crédito, pues está arriba de la inflación, ¿no? Justo para que no se desvaloricen y no pierda recursos el instituto, ¿no? Y pues también el saldo de las carteras pues, va a crecer conforme el salario mínimo, ahora aún más, ¿no? También. Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Sí, hablabas bueno, si lo he entendido bien, de que había una incapacidad Sí. o que había límites de la población. Sí, pues es que si tenemos el 54% de nuestra PEA ocupada trabajando en la informalidad, pues difícilmente van a acceder a créditos hipotecarios, ¿no? Ya no digamos del sector público, ¿no? Porque el sector bancario pues también es bastante conservador en la asignación de los créditos, ¿no? Luego con mis chicos veo el problema de vivienda y vemos que para que un banco te dé alrededor de 2 millones de pesos, tienes que tener ingresos de 50,000 pesos mensuales, ¿no? Y la cantidad de población que gana eso, pues es pequeña. Y justo para ese sector informal y que puede erogar, o puede adquirir un crédito hipotecario, se crearon las SOFOLES, ¿no? Las sociedades financieras de objeto múltiple o limitado. Y estas, pues, dotaban de eh, créditos hipotecarios, automotrices, estudiantiles, pero estas quebraron, ¿no? La más, creo que más reconocida era mi casita, su casita, ¿no? Que también, quebró y pues bueno, esas sociedades financieras pues, ya no son reconocidas por la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Al parecer pues eran como sus esquemas poco saludables.
Y justo la Sociedad Hipotecaria Federal se creó para darles cobertura en dado caso de impago o demás, ¿no? O también para financiarlas. Entonces justo se va creando la arquitectura institucional para dinamizar el sector financiero, ¿no? Pero sí, creo que es esa condición, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de gente en la informalidad. Los bancos, como tienen criterios conservadores para la asignación de créditos, pues es muy poca la población que puede acceder, ¿no? A un crédito hipotecario. Y pues también los que acceden a crédito hipotecario por parte del Infonavit, pues el salario mínimo es bajo en México, ¿no? Y en realidad, pues, no sé si serán 10, 12 millones de personas que ganan el salario mínimo, entre uno y dos, a lo mejor 20 millones, pues en realidad los montos que pueden obtener con ese nivel de salario son bajos, ¿no? Y pues eso determina la localización y calidad de vivienda, ¿no? La capacidad de deuda. Porque pues les dan 400,000 y para lo que les alcanza, pues es esta vivienda periférica, ¿no? De conjuntos de macrourbano, bueno, de macroconjuntos urbanos. Entonces, pues sí, es eso. Yo creo que también la distribución del ingreso nacional, en términos generales. Y lo que me decía Joshua, pues, ¿qué hacer con este desorden, ¿no? Pues no sé, yo pensaría que hace falta una regulación, pero justo una regulación encaminada a desmercantilización, ¿no? Pues la gente ya está viviendo en estos conjuntos urbanos con, digamos, malas condiciones en infraestructura, pues el Estado tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? El problema es que luego los municipios no tienen la capacidad, en presupuesto para hacerse cargo, ¿no? Porque pues, luego les llegan desarrollos de 5,000 viviendas, empiezan a pagar, pues, el predial, pero pues el municipio no tiene dinero para hacerse cargo, ¿no? Y pues antes el costo de urbanización era asumido por los organismos públicos de vivienda, ahora se le traslada la demanda. Entonces, se supone que en ese costo de urbanización, ese precio de vivienda, debería estar el costo de urbanización, pero como también, pues, los productos que hacían eran de mala calidad y con eso incrementaban el nivel de ganancia de las constructoras, pues también pues, es un problema, ¿no? Ahí, pues sería el Estado el que tendría que canalizar, ¿no? Eso. Pero también habríamos que pensar en otras formas de acceso a la vivienda, ¿no? No únicamente vivienda en propiedad, sino, por ejemplo, esto ahora con las reformas del Infonavit que va a generar vivienda en renta, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Parece muy bueno, hay que ver los reglamentos, leyes secundarias para ver cómo va a operar. Y si esta constructora del Infonavit, pues le van a dar como el monopolio de construcción de estos nuevos desarrollos, dónde van a estar estos desarrollos, ¿no? Y sobre todo, pues ese precio de renta esté por debajo del mercado, ¿no? Porque ofrecer mercancías por debajo de su precio, pues sería una estrategia desmercantilizadora, ¿no? Pues a lo mejor recuperar si está mercantilizada en la producción, pues al menos en la circulación otra vez regresar a esa estrategia, ¿no? No sé, habría que ver cómo se van delineando las cosas, ¿no? Otra cosa, pues también sería este, la vivienda en cooperativa, ¿no? Pero tenemos aquí el caso, de los Panchos, ¿no? Que tienen conjuntos suburbanos de vivienda cooperativa. También la UPRES con San Miguel Teotongo, ¿no? Que es vivienda popular de autoconstrucción, pero justo a partir de un proceso cooperativo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con este tema. Yo creo que uno de los ideas es invitar a usted y Felipe y el doctor Luis Alberto Salinas en el fin de este seminario de pues empezar a considerar reformas y otras opciones, ¿no? Porque sí está interesante esta propuesta, pero vamos a abrir el espacio un poquito para el doctor Villarreal para que también Sí. Muchas gracias, Joshua. Y muchas gracias, Gustavo. Muy sumamente interesante. Yo tengo como 20 preguntas, pero déjame hacer una que es la que me interesa más ahorita. Es lo que tú hablabas de la diferencia entre capital ficticio y capital crediticio. Porque yo inicialmente dije, bueno, el capital ficticio se refiere al especulativo, ¿no? Pero luego me pareció que había un empalme ahí en lo que estabas hablando y me gustaría que hablaras más de eso.
Y bueno, justo el capital crédito, pues es dinero ocioso, ¿no? Es dinero acumulado que viene de procesos de producción y de circulación. Y justo para el caso de los fondos públicos de vivienda, es en realidad dinero acumulado, aquel que va a ser ocupado justo para adquirir la vivienda o perdón, para producir la vivienda o para dar el crédito, ¿no? Justo cuando se desdobla Acumulado ese con base capital, en pagos anteriores, ok, ajá, acumulado. acumulado en base a pagos anteriores, porque pensemos, pues no sé, si tengo 5 años trabajando, el crédito que me va a dar el Infonavit va a ser pequeño, pero si ya tengo 15 años trabajados, ya llevo un tiempo acumulando dinero en mi subcuenta de vivienda, ¿no? Es un poco mayor. Entonces, ese es el dinero crédito que viene de esos procesos. Pero ya cuando entra justo al sector financiero, pongamos en este caso en su bursatilización, se desdobla ese crédito. Entonces, a lo mejor pueden emitir los bonos, ¿no? Y una empresa adquiere los bonos, pero esa empresa a lo mejor hace un proceso de apalancamiento y pide dinero en la bolsa diciendo, tengo tanto en activos financieros, pero ese activo financiero es ficticio porque lo van a pagar en 30 años, ¿no? Entonces justo ahí es el carácter ficticio, a partir justo de trabajo futuro, se desdobla ese capital crédito. Y justo esto lo retomo de la Pavitsas, ¿no? Que dice que es el capital crédito el que está en la base de la financiarización, no el capital ficticio. Cuando se desdoble el capital crédito, viene justo lo financiero, ¿no? Y no sé, por ejemplo, para el caso de los CETES, ¿no? Bonos de deuda gubernamentales. Justo, pues es también la promesa de un pago futuro, ¿no? Ahí sería así un eminente capital financiero. Sí, No sé si más o menos quedó. perfecto. Sí, sí, lo que pasa es que sí, la frontera es borrosa para mí porque el capital acumulado no está ahí. No, O sea, ¿desde no. cuándo que ya lo circularon y ya lo apalancaron, como tú dices, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, muy interesante de hacer ese análisis. Otra pregunta sería, a ver, este, yo no sé si fue porque lo dijiste muy rápido, pero parecieras dar a entender que a finales de la década de los 80 empezaron estos créditos. Ya no me acuerdo cómo les llamaste los. Y según yo eran antes de los 80. ¿Estoy en lo Perdón, es correcto? que perdón, es que se me congeló la pantalla y ya no la escuché, perdón. Ah, bueno, es que hablaste de que a finales de los 80 fue cuando se generaron estas instituciones crediticias, Infonavit, Fobiste, etcétera. ¿No fue antes? No, no, el Infonavit y el Fobiste fueron creados en los 70s, ¿no? Sí. Pero a finales de los 80s empieza justo su reestructuración, ¿no? Antes, no solo, ahora son hipotecarias federales, ¿no? Que únicamente es constituir la demanda y financiarla. Antes era eso, pero además tenían bolsa de suelo, ¿no? Decidían dónde iban a estar los conjuntos, tenían lineamientos técnicos que ellos mismos establecían para los desarrollos arquitectónicos urbanos. No, entonces, estos fondos de vivienda vienen desde antes, ¿no? Entonces, justo cuando digo que la vivienda era una mercancía en el régimen de acumulación, era porque se producía de forma capitalista, pero en la circulación estaba mediada por un derecho social. Y estos operaron así hasta la década de los 80. Después fueron reformados, ¿no? Principios de década de los 90, justo para crearlas como entidades eminentemente financieras y establecer, digamos, criterios gerenciales y bancarios, ¿no? Para tener finanzas sanas. Porque ahí habríamos que preguntar, ¿no? Pues también puede financiar con déficit la vivienda, ¿no? No es necesariamente que tengan que generar ganancias estos fondos públicos de vivienda. No, no, pero sí, son desde antes, ¿no? Desde antes daban los créditos y eran en mejores condiciones de amortización, lo que tengo entendido. Y también el producto que ofrecían de vivienda era de mejor calidad, ¿no? Y no estaba justo en la periferia exterior, ¿no? O sea, estaba, sí, seguramente en zonas periféricas, pero al menos eran zonas ya consolidadas o de consolidación, ¿no? Y las OFOLES también, según yo, son posteriores a lo que tú estás mencionando. Antes había Sí, otro tipo de
organización, pero Sí, ya cuando hicieron en la institución como Sofoles ya fue hasta los 90. sí, según- los afoles en los 90 igual el sistema de ahorro para retiro, pues antes eran las pensiones solidarias, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es pensionada del Seguro Social y tiene ese esquema de pensión solidaria, ¿no? Mi papá es pensionado privado y pues tiene el esquema individualizado de retiro. Entonces, pues, están en condiciones totalmente diferentes, ¿no? Y pues justo esa individualización de las cuentas, pues una parte de los ahorros o de las retenciones del salario del trabajador va para el fondo de ahorro, para el retiro, y otra parte va para el fondo de vivienda, ¿no? Que justo se va acumulando. Es un poco como les digo, la serpiente que se muerde la cola. Esos fondos de retiro son administrados por las CIEFORES, y las CIEFORES invierten en bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Entonces, como trabajador está pagando su propio fondo para los intereses de su fondo de retiro, ¿no? Exacto. Bueno, Sí. No, una sola más y ya, o sea, perdón. Felipe también creo que tiene una. Ah, ok. Bueno, yo nomás hago una última. En la crisis de acumulación, ¿cómo caracterizas esta crisis de acumulación? bueno, la crisis de sobreacumulación de capital, en términos generales, lo podemos entender como capital no únicamente en capital dinerario, ¿no? También puede haber una crisis sobre acumulación en capacidad productiva. Entonces, esta crisis, si no, o la sobreacumulación, si no va acompañada justo de incremento en capacidad de consumo o gasto público, pensando en el gasto público en esta idea del capital monopolista de Estado, pues la tasa de ganancia va a bajar. Bueno, si es una tendencia general por el incremento de la composición orgánica de capital, pues va bajando, ¿no? Poco a poco y después hace falta una, una destrucción creativa del capital para otra vez incrementar los rendimientos, ¿no? Entonces, justo, pues en la década de los 70, pues retomo esa idea, ¿no? De Baran y Suisi, que es la crisis de sobreacumulación, que los rendimientos en el sector productivo iban bajando constantemente. Entonces, el sector financiero en ese momento se convirtió en un refugio de los capitales, ¿no? Y pensemos no solamente de los capitales desarrollados en países centrales, sino década del 70, el embargo petrolero de la OPEP, ¿no? Todo este flujo de petrodólares que después, según Yanis Varoufakis, fueron canalizados a Wall Street, y Wall Street nos lo prestó a los países latinoamericanos, y después con incremento de tasas de interés y cambio de la paridad moneda local dólar, pues se incrementó de forma desmedida, ¿no? Entonces eso, justo que los niveles de rentabilidad van bajando y hace falta justo dinamizar otra vez, ¿no? Para el caso de geografía, diríamos que ahí hace falta una solución espacio-temporal, ¿no? Otra vez, inversión en infraestructura, eso. Excelente, gracias. Yo soy feliz. Oh, sí. Muy bien, vamos a abrir el espacio para Felipe, maestro Felipe Hernández, que presentó hace un mes y adelante. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, saludarles ahí a mis amigos del Ciencias Occidente y gracias por la invitación, ¿no? A este seminario que continúa. Ahí veo a Joshua, Magdalena, Rocío. Me da gusto que nos sigamos encontrando. Y pues también felicitar a Gustavo, ¿no? Por su presentación. Es súper interesante, arroja un montón de datos que yo creo que son muy pertinentes o que nos sirven mucho, ¿no? En general para el sector académico. Y yo quería hacer un par de preguntas muy breves. Gustavo habla de costo de administración y da unas cifras ahí que me parecen, pues eso, repito, muy interesante. Hablaba de un costo de administración de 7.000 millones de pesos, ¿no? Por parte de, creo que fue el Fobiste. Pero yo me preguntaba si es a nivel conceptual, ¿no? Le llamabas costo de administración, pero si no sería pertinente llamarle como ganancias rentistas, ¿no? O ganancias incluso parasitarias. Hay algunos autores que lo manejan así, o sea, estos administradores No, en realidad pues no están contribuyendo a la producción de vivienda ni a la circulación, sino que son pues nada más pues, parásitos, pues, ¿no? Eh, la otra como
pregunta que tenía es si esto valdría la pena también reflexionar si con la llegada de Morena al gobierno federal hubo una modificación con relación a los niveles de titularización. Como mostraste la gráfica, creo que también fue la del Fobiste, y ahí sí hubo como que la onda bajó, ¿no? Del nivel de titularización, y eso, preguntar si te interesaría hacer el vínculo de estos análisis cuantitativo con pues, los cambios de gobierno, ¿no? Si realmente el Morena disminuyó estos rangos de financiarización, o si fue al contrario, ¿no? Siguió fomentando esto. Y por último pensaba justo lo mencionabas ahorita, Gustavo, la reforma de la ley del Infonavit. Y entonces me surgía la pregunta sobre, o sea, a partir de esta reforma reciente, como que yo creo que estamos reflexionando el papel que tenían estos otros sectores que tomaban decisiones en estos, como en el comité, pues, del Infonavit, que ahora tenemos más presente, que está dividido, bueno, que había representación, una fuerte representación del sector privado y de los trabajadores, este comité tripartita. ¿Quién habrá sido, no? Yo me preguntaba ahora si estaban los tres sectores de acuerdo, o era más uno de estos, quizás el sector privado, el que estaba impulsando más estos mecanismos de titularización, ¿no? Y bueno, quizás con la reforma de la ley del Infonavit ahora eso, entonces también se modificaría, ¿no? Yo ya no he seguido tan de cerca los últimos comentarios, incluso en las mañaneras, pero se estaba sacando a la luz todo esto, ¿no? Como que digamos que sector de esta tripartita era el que impulsaba ciertos procesos o dentro de las decisiones del Infonavit, ¿no? Pero es una pregunta más como, yo creo, un poco más vaga. Y pues eso, nada más, reiterar la felicitación a Gustavo y también a la organización del CIESAS de este evento. Saludos. Bien, gracias, Felipe. Pues bueno, sí, claro que tiene un eminente carácter parasitario, ¿no? Rentista. Pero no sé, voy como a la definición, como más, ortodoxa de la renta, ¿no? Que es una distorsión en la distribución de la plusvalía, porque son agentes que no intervienen directamente en el proceso de producción-circulación. ¿No? Aunque pues es una herencia justo de la Edad Media, la renta pues es necesaria para el capital, ¿no? Y también, pues no sé, por ejemplo, las empresas, las calificadoras, ¿no? Es también un poco porque participan, ¿no? Y se les paga sus honorarios a partir de la calificación de estas carteras de crédito, ¿no? Y no sé, me parece como un poco un despropósito que tú calificas, tú pagas para que te califiquen, ¿no? Entonces, estos bonos respaldados por hipotecas tienen la más alta calificación en el mercado mexicano. No sé si las comparamos, por ejemplo, con los bonos de países centrales, ¿cuál sería su calificación? No, para el caso mexicano creo que tienen triple A, pero ojo, del mercado mexicano. Entonces, también es un poco como, bueno, yo pago para que me califiquen, entonces pues me tienes que calificar bien, ¿no? Entonces, justo estos costos de administración se supone que no deben pasar el 1 o 2% de el valor de esa cartera de créditos titulizados, pero ya justo haciendo la sumatoria de todas las emisiones que hizo Infonavit y el Fobiste, pues da un monto bastante amplio, ¿no? Y pues sí, claro, no tienen como una participación mayor en el proceso de circulación, producción, ¿no? Estos servicios que dan, servicios financieros, ¿no? Estableciendo los niveles de riesgo crediticio y demás, ¿no? Pues sí sería eso, ¿no? Un poco un carácter especulativo, ¿no? No sé, ahí a lo mejor pues, nos lleva como a discusiones un poco más amplias, ¿no? ¿Cuál es digamos, cuál es el trabajo productivo y cuál es el trabajo improductivo, ¿no? También. Entonces, pues bueno, eso. Y pues desconozco cuáles son las relaciones dentro de este sector tripartita, ¿no? Del Consejo de Administración del Infonavit, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor peso? Justo también pues, seguía las noticias, ¿no? Que pues en realidad eran fósiles, ¿no? Que llevaban muchísimos años ahí, parte el representante de los trabajadores, ¿no? Y representante de los trabajadores, Charro, ¿no? Proveniente justo del sector, pues más viejo del sindicalismo mexicano, ha llegado al corporativismo del PRI.
y pues el sector privado, ¿no? Ahí pues habría que ver, ¿no? Me acuerdo que justo en 2000, ¿qué habrá sido? 2020-21, pues salió de un fraude que le hicieron al Infonavit, porque justo estas casas abandonadas, lo que hacía el Infonavit o trató de hacer era conjuntar dos viviendas, remozarlas y volverlas a vender, y les otorgó ese contrato a un privado, pero este privado nunca hizo las remodelaciones, ¿no? Entonces era como pues un daño patrimonial al instituto, ¿no? Y pues apenas empezó a salir. Lo que me abstuve un poco, yo creo que por un carácter, pues de no analizar, ¿no? Un proceso en el que confío y en el que pues me sumo, no lo analicé tanto con la injerencia o la modificación de Morena en el mercado, o en el sector de la vivienda, ¿no? Aunque justo viendo las gráficas no se modificó en gran medida la titulización, sobre todo del Fobiste, que es el que seguía, ¿no? A ver, mira, por ejemplo, entra López Obrador en 2018. La cantidad de créditos titulizados frente a los créditos originados en 2018 era de 35, 2019 siguió a 40, 2020 39, 2021 27. Lo que sí vi que se modificó, no sé si por un cambio en la Bolsa Mexicana de Valores, era en la cantidad de las reservas de riesgo crediticio. Ahí sí hubo una modificación, sí, desde 2018 hubo una modificación así para abajo. Antes era un montón de dinero el que dejaban como reserva preventiva para riesgo crediticio, pero desde 2018 para acá se redujo un montón. No sé si hubo una reforma ahí, si justo fue un cambio derivado del gobierno, perdón, del Ejecutivo Federal, ¿no? Ahí ya no lo vi. Y pues lo que sí sigue, pues es el Fanbit, ¿no? El Fanbit sigue operando, ¿no? Algo que también pues, es importante decir es que en los primeros años el Fanbit tuvo pérdidas, ¿no? O sea, prestaba dinero y lo que recaudaba era mucho menor a la tasa de interés justo de los CDBs, ¿no? Que rodaba al 9%. Creo que es hasta, a ver, déjenme ver a la gráfica. Hasta 2019 es que tiene ganancias el Fanbit, ¿no? Entonces, de 2014 a 2018 tuvo pérdidas este fondo de inversión del Infonavit, ¿no? Ya después empezó a tener ganancias de alrededor del 10% de las inversiones. Entonces, pues seguramente el Fanbit sigue operando, ¿no? Y justo habría que ver cómo vienen esa reforma, ¿no? Porque pues una cosa es como lo que nos van presentando, pero pues el diablo luego se encuentra justo en los detalles, ¿no? Hay que ver leyes secundarias, reglamentos, justo cómo va a operar, ¿no? Eso. Ujú. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias. No sé, Felipe, otro comentario, ya estás. No, súper bien, sí, muchas gracias. Oh, pues muchas gracias y felicidades a Gustavo. Buenísimo presentación. Yo creo que nos abrió mucho terreno para pensar y considerar y ver cómo está esta herramienta, ¿no? Cómo están utilizando estas eh, herramientas para desarrollo. A fin de cuentas, nosotros hemos visto muchos artículos sobre, por ejemplo, mencionaste Tlajomulco, pues que había unas investigaciones locales del informador que menciona hasta 60% las casas abandonadas, ¿no? Entonces también tenemos casos de estudio. Creo que la siguiente presentación de la biopolítica de esta financiación es muy interesante, pero incluso hemos encontrado muchos casos de gente que tienen que escapar la formalidad de trabajo a buscar el sector informal para no seguir pagando, ¿no? Porque tenemos casos también que han abandonado sus casas y tienen 18 años pagando, pero es un lugar tan peligroso y difícil vivir ni saben si sigue su casa o su terreno. Entonces, para hacer unas referencias, yo creo que la tesis de Alejandra Reyes Cueto sobre la tasa de abandonamiento y la necesidad de demanda para casas es muy interesante. La chamba de Yu Chen, que específicamente era en Tlajomulco, muy interesante. Él vivía allá unos 6 meses para documentar cosas. También él menciona esta de la crisis
de la Infonavit de los 70s, 80s, que había una cartera vencida de 88%, ¿no? Que solo 12% estaban pagando estos créditos. Entonces, por esto era la justificación un poquito de las reformas, ¿no? Que no estaba funcionando. También mencionar a la chamba de Sarah Brackens y se hace el análisis como ustedes hacen en el nivel federal y local, pues ella hace más en las instituciones internacionales, ¿no? Y su libro es Los grandes predadores, ¿no? Las Great Predators de desarrollo. Y pues sí, no creo que nos dejaste con mucho para pensar. No sé si hay otros comentarios. Muchísimo. No, nos dejaste con mucho material. Mucho material, te agradecemos muchísimo. Vamos a pasarte, o ya pasaron la constancia de CSS, firmaron por nuestro director y pues creo que es un gran logro. Gracias por hacer espacio y tiempo, gracias por todos los que están asistiendo en línea y tengo muchos contactos que quieren escucharlo en el futuro, entonces también los que van a escucharnos en los siguientes días, ¿no? Entonces, felicidades, gracias por tu chamba, gracias por todos sus perspectivas y la profundidad que has dado a este tema, ¿no? Yo creo que es un tema un poquito difícil a penetrar y empezar a entender. Hay muchas palabras especiales, ¿no? Que abre cajas de información, ¿no? Esta de las BURS, esta de CDBs, y hay muchos códigos en este estudio, pero te dejo el espacio para concluir, pero muchísimas gracias. Bueno, pues nada más darles las gracias a ustedes por darme la oportunidad justo de presentarles esto, ¿no? Que pues es necesario, ¿no? Yo vengo de una universidad pública, entonces el conocimiento que hacemos pues justo se debe de difundir y pues es uno de los mecanismos que tenemos, ¿no? Ojalá que pues traspase un poco el sector académico y alguien por ahí pueda escucharlo e interesarle, ¿no? Que pues es un tema, al menos luego lo sigo en redes sociales, que pues sí es de interés, ¿no? El proceso de financiarización, ¿no? La gentrificación, ¿qué vamos a hacer los jóvenes, ¿no? Con el acceso a la vivienda, la tenemos cada vez más difícil, y pues bueno, ¿no? Darle muchas las gracias, y pues igual al compañero Felipe, ¿no? A compañeras que me hicieron las preguntas, ¿no? Profesora, Joshua, ¿no? Rocío, muchas gracias. Entonces, que tengan linda tarde. Usted también. Bien, adiós. Con esta Hasta cerramos la luego. sesión y pues ya, gracias y hasta la siguiente, a la biopolítica de financiarización, ¿no? Gracias a todos y seguimos en contacto. Ok, gracias. Muy bien.